Me llamo Álvaro Almenar Picayo, soy canónigo de la Catedral de Valencia y con el cargo de celador del Santo Cáliz. Los canónigos somos los sacerdotes que atendemos las catedrales. La Catedral de Valencia es conocida como la Catedral del Santo Cáliz. Son muchos los peregrinos y fieles que vienen a Valencia para poder venerar y contemplar esta reliquia que podemos considerar como una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Esta Catedral de Valencia empieza a construirse en el siglo XIII, después de la reconquista del rey Don Jaime, lo que supuso devolver a la cristiandad toda la ciudad de Valencia y su reino. Es verdad que las raíces cristianas de Valencia vienen de mucho antes, de la época del siglo IV. Con el martirio de San Vicente Mártir, Valencia se convierte en un lugar de peregrinación y la gente empieza a acudir a la ciudad para ir al sepulcro de San Vicente Mártir. Tenemos la Valencia de la época romana, la Valencia de la época visigoda. Luego vino el tiempo de la ocupación musulmana hasta que en el siglo XIII se construye esta bella catedral que contemplamos. Desde 1437 la Catedral de Valencia custodia la reliquia del Santo Cáliz. Pero como podéis imaginar, esta reliquia tiene una trayectoria y un recorrido mucho más antiguo. Tenemos que situar el Santo Cáliz en el contexto de la Última Cena, cuando Jesucristo se reunió con los apóstoles para celebrar esa deseada cena pascual. En el Evangelio aparece como el Señor tenía ganas, tenía ansia. Cuánto he deseado poder celebrar esta cena con vosotros. Esa cena ritual de los judíos, ese seder, es una cena solemne, muy preparada. Se habilitaba una sala y se cuidaba todo con esmero. Había una vajilla propia para esa cena y todas las familias de Israel tenían para esa celebración una copa elegante, la copa de bendición, donde el padre de familia daba gracias a Dios por la historia que el Señor había realizado con el pueblo de Israel. Este pueblo que fue esclavo en Egipto y que con mano poderosa y brazo extendido fue rescatado de la esclavitud. Esta cena ritual habían cánticos, súplicas, acciones de gracia, duraba toda la noche. Se juntaba la familia y se sacrificaba el cordero pascual. También se comían hierbas amargas. También se preparaban una especie de dulces con manzana, con miel, con nueces, que simbolizaban los ladrillos que hacían los israelitas cuando eran esclavos en Egipto. También estaba el panácimo, ese pan que no había fermentado y que significaba la prontitud con la que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y en esa cena ritual no podía faltar la copa de bendición, con el vino. Habían varios momentos de bendición, pero había una copa especial donde el padre de familia bendecía y daba gracias a Dios. Esa copa pasaba de padres a hijos y, según la economía de la familia, pues tenía más valor o menos valor. Nosotros tenemos la hipótesis de que la cena de la Pascua se haría en la casa de San Marcos, porque es el evangelio que más datos da de ese ritual. Una casa elegante, de doble altura, con divanes, con criados que iban con cántaros a por agua, en la zona noble de Jerusalén. Jesucristo era un misionero, un itinerante. Él no tenía propiedad, no tenía casa, sino que iba de un lugar a otro sitio. Por eso podemos suponer perfectamente que la familia de San Marcos, como cualquier familia de Israel, tenía una copa de bendición. La copa de bendición no podía ser de cualquier material, tenía que ser de un material no poroso. Por eso tenemos que descartar que la copa fuera de madera, porque por la mentalidad ritualista de los judíos, de las purificaciones, no podía ser un material que no impidiera una purificación limpia y exacta. La madera es un material poroso, tampoco podía ser arcilla o barro. También tenemos que descartar los metales, el hierro, el oro, la plata, porque los judíos podrían pensar, ese metal antes sería de algún arma, de alguna espada, de alguna moneda, de algún utensilio que ha sido impuro, desde esta mentalidad ritualista. Tampoco podemos hablar del vidrio, porque se trabaja sobre todo a partir del siglo I después de Cristo. Por lo tanto, nos queda como material puro la piedra, una piedra no porosa. El Santo Cáliz es de ágata cornalina, es como si fuera un alabastro, un mármol, y la procedencia de esta piedra sería de la India, y de la India llegaría a Egipto y a la zona de Jerusalén.
podemos datar la copa en el siglo I o II antes de Cristo y tenemos la certeza absoluta y científica, avalada ya en varios congresos de Santo Cáliz y por varios técnicos, de que es una copa judía auténtica de bendición del ritual de Seder. Por lo tanto, esto nos da una garantía de su autenticidad y de su datación. Nos situamos en el contexto de la Última Cena. Los apóstoles estarían asustados, no entenderían, había un ambiente ya de persecución. Y Jesucristo, en ese contexto de entrega máxima, inaugura una nueva alianza. A mí me gustaría, si tuviéramos una cámara como esta, ver la cara de los apóstoles, cara de asombro, de miedo, de no entender. Cuando Jesucristo, fijaos que la mentalidad judía es una mentalidad de tradición. Es impensable cambiar los rituales y las formas. Un judío lo tenía todo establecido y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. En ese contexto, Jesucristo, con audacia, inaugura una nueva alianza. En el momento de coger el pan, dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y en el momento de la bendición con el cáliz, dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Y les da un mandato a los apóstoles: haced esto en memoria mía. Yo muchas veces me pregunto, y le pregunto a ustedes, si tú estuvieras en esa última cena, ¿no hubiera escogido algo de recuerdo? En ese momento cumbre del Señor, Jesucristo primero celebra ritualmente con los apóstoles esa última cena, pero después viene el prendimiento, la pasión, la muerte y la resurrección. Por lo tanto, tenemos que pensar en esta hipótesis, que algún apóstol, sobre todo San Marcos, porque era su casa, no se dejaría allí sobre todo la copa de bendición, el santo cáliz. Es verdad que hablar de las reliquias del Señor no tenemos ninguna auténtica, ninguna foto de ese momento, pero sí que es verdad que el Santo Cáliz de Valencia tiene un relato que con muchos puntos da mucha veracidad a la autenticidad de esta copa. Yo me llamo Jorge Manuel Rodríguez, soy presidente del Centro Español de Sindonología y, por tanto, como tal, nos dedicamos al estudio de las reliquias, pero no solo de las reliquias, sino realmente nos dedicamos a la historicidad de Jesús. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho y además estoy en el Comité Científico de la Fundación Santo Cáliz, en la Junta de Gobierno de la Cofradía de Santo Cáliz, etc. O sea que eso me permite hablar con una cierta autoridad sobre estos temas. Pues parece que la historia de nuestro Santo Cáliz empieza en Jerusalén, porque según nos dice el propio San Marcos, cuando Jesús sube a Jerusalén para celebrar la última cena, dice: os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro con agua. Eso probablemente es un sirviente, lo cual indica que el dueño del cenáculo era una persona acomodada. También podríamos explicar que muy probablemente era el padre de San Marcos. Y esto es un enlace muy interesante, porque la tradición de Valencia, también recogida parcialmente en Roma, es que San Marcos acompaña a San Pedro a Roma, porque en Jerusalén se conocía el hebreo, evidentemente, para leer el texto sagrado, también el arameo, que era el idioma común, y también se utilizaba el griego, que era la lengua franca del Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, el latín, como idioma internacional, pasa como con el inglés ahora. Si no se estudia, no lo sabes, porque no es el idioma que se utiliza habitualmente. Entonces, la paradoja es que San Pedro, cuando se va a Roma, no sabe realmente bien latín y necesita una persona que lo haya estudiado. Entonces, en la primera carta de San Pedro, desde Roma, dice que está en Babilonia, es un nombre en clave para referirse a Roma, y dice: os saluda mi hijo Marcos.
Evidentemente no era su hijo físico, pero era San Marcos, que estaba haciendo de traductor e intérprete de lo que explicaba San Pedro. De hecho, ese es el origen del Evangelio de San Marcos, que poca gente sabe que es el que más referencias personales tiene de San Pedro, porque es el que está, lo que hace San Marcos es recoger lo que predicaba San Pedro, que no hace una historia de Jesús, sino que va contando, debió ir contando las experiencias que él tenía con Jesús. Entonces, bueno, si efectivamente San Marcos era el dueño, porque había fallecido en los años 50-60, había fallecido su padre, y esto explicaría por qué San Marcos, cuando se va a Roma, se lleva el cáliz que había heredado, era el primogénito de la casa. Porque en los Hechos de los Apóstoles 12:12 dice que cuando San Pedro sale de la cárcel se va a la casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos. Ya no dice el dueño del cenáculo, sino que dice el nombre de la viuda y de su hijo mayor, que eso es lo que sería la costumbre, ¿no? Entonces, San Marcos se lleva con San Pedro a Roma el cáliz, y allí pues tenemos una referencia que es realmente espectacular, porque claro, pensar que del siglo I vayamos a tener algún documento pues sería prácticamente imposible, tendría que ser una copia porque los textos originales se habrían destruido, como es lógico. Pero tenemos un sitio donde se podría hablar del cáliz y justo allí se habla, es decir, el canon romano pues dice una frase muy especial, y es que el canon romano, a diferencia de otras plegarias eucarísticas inventadas después, pues dice que concretamente en latín dice accipiens et unc preclarum calicem, es decir, tomando este mismo cáliz que todos conocéis, porque preclaro es conocido de fama, es decir, cuando el Papa, que era el único que celebraba la misa inicialmente en Roma, decía esto, el canon romano dice que se levantaba y se enseñaba el cáliz, es decir, quedaba claro que era diciendo, tomando este mismo cáliz que todos conocéis, y eso es justo antes de la consagración. Esta parte del canon romano es la más antigua y se piensa que efectivamente es anterior a la época en la que el cáliz salió de Roma. Después de la resurrección de Cristo, Jesucristo manda a los apóstoles a anunciar el Evangelio por todo el mundo, con la efusión del Espíritu Santo. A mí esto es algo que siempre me ha llamado la atención. Los mismos apóstoles que fueron débiles y cobardes, San Pedro negó, Judas traiciona, pero el resto de apóstoles huyen y se marchan. Los mismos apóstoles, por la efusión del Espíritu Santo, son enviados para anunciar el Evangelio, que Cristo Jesús ha muerto y ha resucitado. San Pedro de Jerusalén pasó a Antioquía y de Antioquía a Roma. ¿Quién acompaña a San Pedro en esta peregrinación? San Marcos, es el que está cerca de él. ¿Y podemos pensar que San Marcos se iba a dejar el Santo Cáliz en Jerusalén? Lo más probable es que lo cogería junto con su familia para este desplazamiento. Por lo tanto, podemos suponer, es nuestra hipótesis, que el Santo Cáliz desde Jerusalén pasaría a Roma. Y en Roma el Santo Cáliz sería considerado como el cáliz papal. Lo gastarían los papas de los primeros siglos, con la conciencia y la tradición de que esa copa es la que estuvo en Jerusalén y es la que tuvo el Señor en sus manos. ¿Qué nos avala para esta hipótesis? Pues tenemos en el misal romano la primera plegaria, el canon romano. Fijaos que cuando celebramos la misa, los presbíteros leemos las plegarias eucarísticas, pero en los primeros siglos los presbíteros, los sacerdotes, improvisaban estas plegarias. La liturgia de la Iglesia fue recopilando estas plegarias y en esta siempre se habla del cáliz, un cáliz. Pero qué casualidad, que en el canon romano no se habla de un cáliz, sino que Jesucristo, en sus santas y venerables manos, cogió esta copa gloriosa, esta copa y no otra. Este dato de la liturgia romana nos hace pensar en esta hipótesis, que en Roma se celebraba con el Santo Cáliz y que ese cáliz que gastaban los papas era el cáliz que tuvo el Señor en sus mismas manos en la noche del Jueves Santo. Esto hace una vinculación de nuestro Santo Cáliz con los papas, porque evidentemente San Pedro es el primer papa y es el que utilizaba el cáliz
para la celebración litúrgica. Y esto es curioso porque así ha permanecido siempre. De hecho, cuando los papas han venido a Valencia, los dos papas, San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, cuando vinieron a la catedral, pues celebraron con el Santo Cáliz. El primer papa, que fue San Juan Pablo II, en la época moderna, que viene a Valencia, pues fue iniciativa suya utilizar el Santo Cáliz, porque después de que se lo explicaran, hay una foto impresionante de él porque está besando con los ojos cerrados y muy concentrado, besa el Santo Cáliz, y a continuación dijo, ¿y se puede usar? Y claro, le dijeron, usted sí, porque evidentemente los papas hay tradición de que lo utilizaban. Y a partir de ahí, pues efectivamente él celebró la Eucaristía, en una Eucaristía donde se ordenaron 100 sacerdotes en el año 82, creo que era el 8 de noviembre del año 82, y efectivamente pues utilizó el Santo Cáliz. Eso no estaba previsto y curiosamente la televisión estuvo retransmitiendo todo el rato que estaba usando un cáliz de Calixto III. Pues, en fin, no conociendo al único cáliz del mundo que tiene asas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que luego en el año 2006 viene el Papa Benedicto XVI y entonces ahí se le ofreció la posibilidad de que él utilizara el cáliz como lo había hecho San Juan Pablo II. Y Benedicto XVI, que tenía otra forma de ser santo, o sea, aquí sí como Juan Pablo II era más lanzado, pues Benedicto XVI era un hombre más racional, más tranquilo, muy alemán en ese sentido, y cuando aquí mismo le enseñaron el Santo Cáliz, las fotos no mienten, levanta así un poco la idea como diciendo, bueno, esto será, o sea, las cejas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿será o no será el Santo Cáliz? Esto es muy típico de una persona estudiosa, no me voy a creer lo primero que me digan. Pero, sin embargo, don Jaime Sancho le dijo a Benedicto XVI, le dio un argumento científico y eso le convenció, porque de hecho hay un momento que las fotografías cambian completamente. Y don Jaime le dijo, y hay un cáliz, hay dos cálices más pequeños, pero exactamente iguales y por tanto datables en la misma fecha, en el Museo Británico de Londres. Y están datados en el año 1 a 50 después de Cristo, o sea, son perfectamente contemporáneos al tiempo de Jesús. Y claro, el Papa le dijo, ¿davvero? ¿De verdad? Y dijo, y esperamos que su santidad lo use mañana en la misa conclusiva del Encuentro Mundial de las Familias. Y Benedicto XVI, que digo, era otra forma de ser santo, pues dijo, non osarei, o sea, no se me ocurre, ¿no? Él no se sentía digno de ser, utilizar el cáliz de Jesucristo. Pero luego, cuando se lo explicaron con un poco más de tranquilidad, pues efectivamente lo aceptó. Entonces tenemos recientemente, o sea, en el año 82 y luego en el año 2006, dos papas que han venido a Valencia y los dos han utilizado el Santo Cáliz, lo cual le da un refuerzo considerable por parte de Roma a la tradición valenciana. Y luego, pues recientemente, en el año 2014, se dio al título a Valencia realmente de ciudad santa, porque al establecer un año santo a perpetuidad cada 5 años, es un año santo eucarístico, precisamente por tener en Valencia el Santo Cáliz, ese título pues coloca al nivel de los lugares de peregrinación tradicionales, que eran Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, a los que después se añadió Santo Toribio de Liébana, que tiene el trozo más grande de la cruz de Cristo que se conoce, y pues Caravaca de la Cruz, que también tiene la cruz de Caravaca conocida, aunque la pieza que es actual pues no es la original, porque esa se perdió, no para todo el mundo, pero se perdió en el año 36, ¿no? Durante el conflicto simultáneo anterior a la Guerra Civil Española. Así que cuando se concede por la Santa Sede un año santo a perpetuidad cada 5 años a Valencia, pues a partir de este momento es una ciudad de peregrinación. Poco a poco la gente se va enterando de eso, ¿no? Es decir, los valencianos no se han terminado de enterar mucho porque el primer año santo coincidió con el año santo de la Misericordia que proclamó el Papa Francisco, y eso fue el 2015, y en el 2020 pues resulta que fue el COVID. Entonces, en el 2025 parece que es la primera vez que efectivamente se está empezando a conocer que Valencia tiene ese privilegio tan grande. Así que, bueno, pues
es coherente con el principio de la historia, es decir, si el que lo usaba era San Pedro en Roma, pues luego los sucesores de Pedro en tiempo moderno pues también lo han usado cuando han venido a Valencia. De hecho, nadie más lo utiliza. Se lleva solemnemente en el Jueves Santo y en la jornada de la fiesta del Santo Cáliz, que es el último jueves de octubre, se lleva solemnemente al altar mayor, pero evidentemente está presente, pero no se utiliza. Solo los papas pueden utilizarlo. Bueno, pues eso es, como digo, algo que supone una tradición que viene de bastantes siglos antes. Soy José Leto Melero Crespo, presidente de la Cofradía del Santo Cáliz de la Cena, y estamos en la Catedral de Valencia, en la propia capilla que custodia y guarda y venera la reliquia más sagrada de la cristiandad, el cáliz, que al 99,9% se puede decir que fue el que estuvo en la última cena, y ese 0,1% es la devoción que le podemos tener y que confirma que si un cáliz hay en el mundo, que sea el que Cristo tuviera en sus santas y venerables manos en aquella noche de la última cena, es el que tenemos en esta capilla, el Santo Cáliz. Ser cofrade de la cofradía, ser un caballero, porque tenemos el título de caballeros y de damas, es una faceta importante en la vida de una persona, porque refleja el sentimiento que personalmente una persona tiene sobre esta santa reliquia. Y bueno, pues el sentimiento que nosotros tenemos al Santo Cáliz es una cosa muy especial, porque pensamos que la copa que le estamos venerando en esta capilla es la que tuviera nuestro Señor en la última cena, pero no solo Él, sino que también la tendrían sus discípulos, que luego serían los apóstoles, y también, seguramente, la tendría nuestra Virgen María, nuestra Madre. El Santo Cáliz solo es la copa de arriba, solo es la copa que está arriba de lo que es el cáliz. Luego, las asas que lleva de oro y la naveta que hace de pie ya se pondría en la Edad Media en San Juan de la Peña. Pero lo auténtico es la copa superior, que es de ágata, es de piedra, de ágata cornalina, porque Cristo en ese momento lo que estaba celebrando en aquella última cena era un ritual pascual, era la cena pascual. Ahí se tiene que tomar una copa especial para la bendición. Se gastaban otras copas, pero la principal de esta cena era la de la bendición, que tenía que tener unas cualidades muy determinadas. Tenía que ser una copa pura, por eso es de piedra. Posteriormente ya se autorizan que pudieran ser de vidrio, pero eso ya sería sobre los años 70 después de Cristo, pero en aquella primera época de Cristo tenían que ser de piedra y tenían que tener una capacidad determinada, que actualmente la única copa que se conserva en el mundo con esa capacidad de 2 rebits y medio es la que tenemos aquí en la ciudad de Valencia, en esta capilla. Me llamo Pascual Torrent, soy el secretario de la cofradía y los jueves nos juntamos en la capilla del Santo Cáliz para hacer la adoración al Santísimo, el Santo Rosario y después hacemos la misa. Es un momento muy emotivo en el cual cada jueves nos visita una asociación, parroquia o cofradía, y es un momento muy emotivo de recogimiento, de oración. Y llevamos mucho tiempo juntos fomentando la devoción al Santo Cáliz, ya que el Santo Cáliz es la reliquia más importante de la cristiandad y es el único cáliz que pudo tener nuestro Señor Jesucristo en sus manos. Mi experiencia en la cofradía empezó en el año 2017, cuando, a raíz de haber presentado el trabajo final de grado sobre el turismo espiritual y las motivaciones de los turistas para visitar el Santo Cáliz, entré a formar parte de la cofradía y 1 año y medio después fui nombrado vicesecretario, ya que conocía a varios miembros de la junta directiva, y desde entonces acudo todos los jueves a la misa y ayudo en todo lo posible
y también desde que recientemente fui nombrado secretario me dedico a coordinar y gestionar todos los temas relacionados con la cofradía. Lo que aporta a mi vida a la cofradía es, yo me lo tomo como un acto de servicio a los demás, como un acto de ayudar, también como una parte de la evangelización, de dar a conocer a la gente de Valencia y a la gente del mundo con este año jubilar lo que es la reliquia del Santo Cáliz, y también es algo que me transmite mucha paz, me siento muy bien porque es un momentito de mucho recogimiento, mucha oración, y vengo muy encantado todos los jueves y me gusta mucho el cargo de secretario. Considero que cualquier cristiano debería peregrinar a la Catedral de Valencia y visitar la capilla del Santo Cáliz, ya que con este acto se puede contemplar la mayor reliquia y la más importante de la cristiandad, junto a la Sábana Santa, que está en Turín. Y además nuestro Señor Jesucristo utilizó el Santo Cáliz para instituir la Eucaristía. Entonces, además de poder contemplar esa reliquia, es un momento de oración y de acercarse más a Jesús en una visita rápida a la Catedral de Valencia. Una vez que Cristo es crucificado, nos deja un mandato: haced esto en memoria mía. Por eso, seguramente en el refugio que tuvieran los apóstoles que estarían con la Virgen María en lo que era el cenáculo, se empezarían a hacer las primeras Eucaristías entre ellos, conmemorando lo que Cristo hizo en su última cena en la noche de su pasión. Y sería con esta copa. La copa posteriormente se la llevaría San Pedro, a Roma, y de Roma pasaría de papa a papa hasta San Sixto II, que antes de ser martirizado se la entregaría a su diácono Lorenzo, que sería el que la mandaría por medio de un soldado romano, hispano, a casa de sus padres en Loreto. De ahí ya pasaría a varios puntos de los Pirineos aragoneses hasta que acabó en San Juan de la Peña, donde se reforma, se le pone todo lo que son los ornamentos y las joyas que llevan de perlas y de piedras para venerarlo, porque esta copa desde el principio ha sido una copa venerada, porque se sabía quién la había tenido y cómo había llegado. Por eso se le ponen unas asas de oro para poderlo coger y poderlo mostrar sin tener que tocar la copa, porque la copa ya se entendía que era una reliquia. Al ser una reliquia no se debía de tocar. Por eso lleva la forma de estas asas para poderlo mostrar, porque se le tiene veneración. Posteriormente ya los reyes de Aragón la piden, se les da a Martín el Humano, pasa hasta Alfonso el Magnánimo, que es el que la trae a Valencia y la entrega a la Catedral de Valencia. Le tenemos la veneración no solo porque sea la copa que Cristo tuvo, que ya es bastante, ¿no?, que vamos a decir, sino porque en ella se unió todas las iglesias. Nuestro Señor consagró su sangre en ella, hizo la transformación del vino en sangre y bebieron todos sus discípulos. El que lo traicionó, el que lo negó, el que tuvo que meter los dedos en las llagas, el que se quedó con su madre guardándola, y así unos y otros. Después estos apóstoles se difundieron por el mundo enseñando el Evangelio. Nosotros somos cristianos, pero yo soy, aparte de cristiano, católico, pero tan cristiano es un ortodoxo como soy yo. Y todos estuvieron en aquel momento primero, de aquella primera cena,
junto a esta copa. Muchas veces decimos que cuando vemos el Santo Cáliz, vemos lo que Cristo vio en ese momento, sabiendo lo que le iba a pasar. Pero también es la copa que tuvieron en sus manos aquellos hombres sacados del pueblo, la gente, esos hombres que luego serían los que se distribuirían por el mundo, hablando de aquel hombre que dijo: amaros los unos a los otros como yo os he amado. Y cómo no, lo tendría la Virgen María, porque ella sí que sabía quién era Cristo desde el primer momento. Por lo tanto, estamos ante la copa que cuando en la Iglesia pedimos por la unidad de la Iglesia, es el objeto que nos puede unir a todos los cristianos. Por lo tanto, el venerar esta copa es venerar al propio Cristo. Es fundamental el Santo Cáliz en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el fin de nuestro Señor, de lo que nos enseñó. Él se quedó con nosotros en el pan, en el vino, y en el vino de esta copa, la que tuvo. Podemos decir que en aquella noche los apóstoles, sus discípulos, tomaron la primera comunión. ¿Qué liturgia más importante sería la de aquella noche? Pues esto es lo que nosotros recordamos, lo que nos gusta difundir, y como miembro, como caballero de la Cofradía del Santo Cáliz, que pertenecemos a la Catedral de Valencia, ese es nuestro objetivo principal, difundir que el Santo Cáliz, el cáliz que tuvo Jesucristo en sus santas y venerables manos, está expuesto en esta capilla para que todos los fieles y los que no son fieles puedan venir a verlo y lo vean cada uno con una visión. Puedes verse desde el punto de vista espiritual, religioso, arqueológico, de cualquier punto de vista. Una copa datada entre el siglo I y III antes de Cristo y que tiene una trayectoria. Y además, una copa donde la gente se ha jugado la vida por mantenerla, por cuidarla. ¿Por qué? Porque se sabía qué copa era y qué significaba. Estamos hablando de un objeto con más de 2000 años. En tiempos de Cristo ya era una antigüedad, porque estas copas se heredaban de padres a hijos. Era la pieza fundamental de una casa judía. Y esta copa que nosotros vemos, que nosotros veneramos, después de haber pasado persecuciones, después de haber pasado guerras, de haberse ocultado por miedo a que lo pudieran destruir los saracenos, guerras civiles, guerras mundiales, guerras de independencia, tantas y tantas fatigas, gente que lo ha tenido, que lo ha ocultado, que lo ha guardado porque sabían lo que era y ha llegado a nuestros días. Podemos decir que esta copa tiene detrás de sí, digamos, un ángel de la guarda o el mismo Cristo que ha querido que se conservara por los siglos y que hoy en día aún la podamos tener, aún la podamos ver, después de todas las misericordias. ¿Y por qué? Porque sabemos, los que la hemos tenido en las manos y los antepasados que la han tenido, qué era, qué significaba. Y ahí está no solo una tradición, sino un sentir a esta copa, a este Santo Cáliz, el Santo Cáliz de la Cena del Señor. Hablar de Roma en los primeros siglos es hablar de persecuciones, de martirios. Muchos hombres y mujeres, por ser fieles a la Iglesia y a Cristo, murieron mártires. Fijaos que los romanos pensaban, cuantos más cristianos matemos, antes acabaremos con la Iglesia. Y ocurrió todo lo contrario. Cuantos más cristianos morían, más gente se convertía, porque pensaban, una de dos, o los cristianos están locos y no saben lo que hacen, o realmente Jesucristo tiene poder para transformarlo todo. Por eso decimos que la sangre de los cristianos es semilla para nuevas vocaciones, para nuevos cristianos. Una época muy difícil de persecución.
tenemos que situarnos en el año 256-257, persecución de Diocleciano, de Valeriano, una persecución que iba por las bases de la Iglesia, también a por sus tesoros y a por su riqueza. Estaba de Papa Sixto II, que si no me confundo era el Papa 24 de la Iglesia. Y Sixto II pide a sus diáconos, los diáconos en la Iglesia primitiva tenían mucha importancia, porque ellos se encargaban también de la economía y de la atención de las obras de caridad. Sixto II pide a sus diáconos que custodien los tesoros de la Iglesia. Y en ese contexto aparece la figura de San Lorenzo, uno de los diáconos principales de la Iglesia romana. Lorenzo, tenemos la tradición de que mandaría el Santo Cáliz con un soldado y una carta a casa de sus padres. Y la providencia quiso que San Lorenzo fuera español, de la zona de Jaca, de Huesca, en los Pirineos. Esta es nuestra hipótesis, porque también sabéis que la vida de los santos de los primeros siglos muchas veces pues tiene algún que otro conflicto o alguna que otra laguna, pero la tradición lauretiana es la que la Catedral de Valencia siempre ha defendido. Por lo tanto, ya tendríamos el Santo Cáliz, que de Jerusalén pasaría a Roma, y de Roma, a partir del siglo IV, estaría en la zona de Jaca. Es verdad que a partir del siglo VII, la península ibérica tiene la invasión de los musulmanes y por lo tanto el Santo Cáliz estuvo en diferentes sitios de la zona de los Pirineos, hasta que en el siglo XI aparece ya en San Juan de la Peña, en el monasterio de San Juan de la Peña, un monasterio precioso, oculto en una montaña, que tenía una cascada de agua cerca. Y este monasterio era un lugar importantísimo para la corona de Aragón, era lugar de enterramiento de los reyes de Aragón. En ese monasterio se conservaría durante 3 siglos el Santo Cáliz. Hasta que el primer documento escrito que tenemos del Santo Cáliz, con certeza, sería en 1399, cuando el rey Martín el Humano, de la Corona de Aragón, solicita a los monjes de San Juan de la Peña que el Santo Cáliz pase de San Juan de la Peña al relicario de la Corona de Aragón. Hay que advertir que ya en el siglo XI o XII el Santo Cáliz tendría esas asas de oro, el nudo y la parte de abajo. Mucha gente cuando contempla el Santo Cáliz de Valencia dice, pero ¿cómo pudo estar esa copa en la mesa del Señor? Con las perlas, con las esmeraldas. No, lo que es auténtico, como hemos dicho antes, es la parte de arriba, la copa de piedra. Y en el siglo XI-XII, por ese respeto y esa veneración que tenemos a las reliquias sagradas, se le pondría esas asas de oro con el nudo, que es una filigrana de orfebrería. El que hizo esas asas sabía que algo exquisito tenían que custodiar. Y las 24 perlas de abajo, que simbolizan los 24 ancianos del libro del Apocalipsis, con las esmeraldas, las 4 esmeraldas. El Santo Cáliz, a partir de 1399, pasaría de San Juan de la Peña a Zaragoza. De Zaragoza iría lo más seguro a Barcelona. Y de Barcelona, el siguiente rey de la Corona de Aragón, Alfonso el Magnánimo, trasladó la corte real de Barcelona a Valencia. Y se trajo consigo no solamente el Santo Cáliz, sino todo el relicario de la Corona de Aragón. Alfonso el Magnánimo, cuando llega a Valencia, él es tiene un espíritu aventurero y de cruzadas y de guerras y luchas y conquistas, y tiene sus batallas por Nápoles y por Sicilia. Pidió dinero al cabildo de la Catedral de Valencia. Hay que recordar que en el siglo XV Valencia era un lugar de economía, de comercio, de rutas, un gran puerto, y el cabildo de la catedral tenía una gran propiedad y riqueza. Alfonso Magnánimo le pidió un dinero a la Catedral de Valencia, que se le concedió, pero a cambio de un aval. Se ve que en aquella época los canónigos no eran tontos, no se fiaban. Ese aval fue todo el relicario de la Corona de Aragón. Y como no se devolvió ese dinero, el 18 de marzo de 1437, el Santo Cáliz, junto con todo el relicario, es depositado en esta Santa Iglesia Catedral. El cáliz no estaba expuesto como lo tenemos ahora, sino que el cáliz estaba oculto en la cámara de las reliquias. Se sacaba en algún momento peculiar. Especialmente se gastaba para el monumento eucarístico del Jueves Santo, hasta que el 2 de abril de 1744
el canónigo que cogió el Santo Cáliz se le cayó al suelo y lo partió. Fijaos, se levantó acta notarial de ese momento. Se buscó al mejor joyero de Valencia, que lo pegaría con colas de gato, con algún pigmento natural. Y dicen que 3 días después, el canónigo que se le cayó le dio un síncope y se murió. El Santo Cáliz, en diferentes épocas, ha tenido persecuciones y amenazas. En la Guerra de la Independencia con los franceses, en la Guerra Civil aquí en España, y también en la Segunda Guerra Mundial, los servicios secretos nazis también estuvieron buscándolo, porque detrás de Hitler había esa mentalidad de los poderes mágicos, de las fuerzas esotéricas, y lo que pasa es que se confundió. En vez de venir a Valencia, se fue a Montserrat y allí le dijeron que solo tenían a la Virgen Morenita. Gracias a eso, el Santo Cáliz se salvó. La Santa Sede no dice que el cáliz que tenemos en Valencia sea el auténtico y el original. Ciertamente también podemos pensar que en esa última cena, aparte de la copa de bendición, había otros utensilios, otras copas, otros elementos que pueden estar en otras partes del mundo. Pero sí que es verdad que la Santa Sede ha concedido a Valencia que sea sede jubilar a perpetuidad por custodiar la reliquia del Santo Cáliz. En 1982, el Papa Juan Pablo II, en el viaje apostólico que hizo a España, visitó Valencia y celebró la misa con el Santo Cáliz. El Papa Juan Pablo II dijo algo precioso del Santo Cáliz: es un vestigio de la presencia de Cristo en la tierra. En el 2006, el Papa Benedicto XVI también celebró con el Santo Cáliz. Se quedó emocionado y impactado cuando escuchó todo el relato y utilizó en la misa del Encuentro Mundial de las Familias esta copa del Santo Cáliz. Y a partir del 2015 es cuando el Papa Francisco concedió el decreto para que Valencia sea sede jubilar a perpetuidad. Si el Papa actual viniera a Valencia, le sacaríamos la copa para que la pudiera utilizar. Os digo esto porque en Valencia el Santo Cáliz no se gasta nunca como vaso litúrgico, sino que siempre es como una reliquia para veneración. Las reliquias tienen una cierta mala fama. La verdad es que la tienen desde que Calvino hizo un tratado sobre las reliquias, que la verdad su objetivo era pues burlarse de la supuesta credulidad que tenían los católicos sobre todo tipo de cosas que veneraban. Calvino considera que eso es una idolatría y que no se debe potenciar en absoluto el culto a las reliquias. Bueno, pues esto hay que tener en cuenta que desde un punto de vista religioso, la reliquia puede tener un sentido, pues efectivamente religioso, pero desde un punto de vista laico, y nosotros como Centro Español de Sindonología nos dedicamos a estudiar las reliquias como documentos que nos hablan de la historicidad de Jesús, pues, y si no nos interesarían para nada, no son amuletos ni nada de esto, pues desde el punto de vista laico, las reliquias son eso, documentos que sirven precisamente para documentar y que nos dan un montón de información sobre el personaje al que se refieren. Yo digo muchas veces que esto es como si pues uno le interesara a Napoleón y de verdad se descubriera una carta de Napoleón y dijera, bueno, pero esta no quiero estudiarla, ¿no? Pues las reliquias a veces hablan. Se tiene todavía la idea de que lo único que hace historia son los documentos escritos, pero muchas veces es la propia reliquia la que nos habla. Y precisamente nosotros, como Centro Español de Sindonología y nuestro equipo de investigación, pues ha estado muchos años estudiando, y todavía está en ello, está estudiando el sudario de Oviedo, que es, yo creo, la otra gran reliquia insigne, porque se refiere directamente a Jesucristo, que está en España. Entonces, el sudario está en Oviedo porque es uno de los sitios donde las reliquias de España durante la invasión musulmana se pusieron a salvo, al otro lado de la cornisa cantábrica. Pasa lo mismo con el cáliz, que se coloca al otro lado de los Pirineos, o en un sitio realmente bastante inaccesible, y es una forma de salvar las reliquias, ¿no? Probablemente las dos reliquias más importantes de España son el Santo Cáliz de Valencia, salvado en los Pirineos durante la invasión musulmana, y el sudario de Oviedo. Bueno, pues, ¿qué conexión tienen las dos? Pues evidentemente Jesucristo, ¿no? Cada una tiene unos problemas de estudio, pero esos problemas sorprendentemente
tienen solución. Es decir, según se van profundizando en el estudio de estas supuestas reliquias, vamos convenciéndonos de que hay muchas piezas que encajan perfectamente. Esto pasa con el cáliz de Valencia y, por supuesto, con el sudario de Oviedo. Entonces, claro, estamos en un mundo donde la gente te dice, pero es que no sabemos nada de Jesucristo. Y yo suelo decirle, será usted, porque yo sé algunas cosas, ¿no? Y evidentemente tampoco es una cosa que se sepa por fe. O sea, hay mucha gente que dice, no, pero es que en la fe, no, cuidado. Es decir, la fe sirve para pensar si Jesucristo era hijo de Dios, pero no si Jesucristo existió. No, eso se tiene que estudiar desde un punto de vista laico, dijéramos. Y existen documentos y existen mucha material para poder decir esto. Pero claro, si no se estudia, pues evidentemente la gente no sabe nada. Bueno, pues también es importante que los católicos nos quitemos de una vez ese complejo de que las reliquias nos hablan de una religiosidad antigua y nos planteemos que las reliquias nos hablan de un personaje que a los católicos nos tiene que importar bastante, que es el propio Jesucristo. De hecho, nosotros solo nos dedicamos al estudio de las reliquias que tengan que ver con Jesús, porque sería un mundo inabarcable estudiar todo tipo de reliquias. Pero estas por lo menos merecen ser estudiadas. Y en el puesto primero, desde luego, en el ámbito donde estamos, es nuestro Santo Cáliz y el sudario de Oviedo. Bueno, pues ojalá se pueda conocer cada vez más estas reliquias, porque según se profundiza, uno se queda atónito de ver la cantidad de coincidencias que existen con lo que nos dice la historia, la arqueología, las tradiciones tienen importancia también, y aquí pues todas coinciden en lo mismo. Hablar del Santo Cáliz significa hablar de muchas cosas. Podemos contemplar el Santo Cáliz como una joya arqueológica, como una joya de orfebrería. También podemos contemplar en el Santo Cáliz un elemento de unión entre las tres grandes religiones monoteístas. Es una copa judía auténtica de bendición, utilizada por Jesucristo. Y luego en la base del Santo Cáliz, lo que os dijimos que se puso en el siglo XI o XII en San Juan de la Peña, la base es del mismo material, de ágata, y sería una naveta invertida que se puso como base para hacer juego con la copa. Pero en la base apareció una inscripción cúfica, que es realmente un misterio, un árabe cúfico. Por lo tanto, podemos decir que la copa tiene estos tres elementos: una copa judía, del cristianismo, y con esa inscripción en árabe cúfico. Para nosotros los cristianos, el Santo Cáliz es una referencia al mismo Cristo. Fijaos, si importante es el cáliz, lo importante es, primero, en este caso, quien lo tuvo en sus manos. A mí me emociona pensar que cuando vemos el Santo Cáliz, estamos viendo con nuestros ojos lo mismo que vio Jesucristo. Y podemos decir también lo mismo que verían San Pedro, todos los apóstoles, y me atrevería a decir la primera comunidad cristiana de Jerusalén. La Virgen María conocería esta copa. Por lo tanto, estamos invitados, contemplando el Santo Cáliz, a tener los mismos sentimientos que Cristo. La Santa Sede, al concedernos el año jubilar, nos puso un matiz: año jubilar eucarístico, porque en el cáliz estuvo la primera sangre de Cristo, en esa cena ritual. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Por lo tanto, si importante es la copa, más importante es el contenido. Da igual que la misa la celebre el Papa con el Santo Cáliz, o que la celebre cualquier sacerdote en un campamento, en una montaña, con un cáliz más sencillo. Siempre que celebramos la Eucaristía, por las palabras del sacerdote en la consagración, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser vino y es la sangre redentora del Señor. Por eso,
Los que veneramos el Santo Cáliz estamos invitados a enamorarnos de la Eucaristía, a embriagarnos con la Eucaristía, a acudir a la Eucaristía como fuente de alimento para nuestra vida cristiana. La Eucaristía no puede ser un capricho espiritual, sino que la Eucaristía es el alimento donde el mismo Cristo se entrega como comida. En la última cena, Jesucristo dio este mandato: haced esto en memoria mía. Y fijaos que esto es impresionante. En la Iglesia, desde los primeros siglos, ya se reunían en casas para la celebración de la fracción del pan. Han cambiado ritos, normas, liturgias, pero siempre hemos vivido de la Eucaristía. Por lo tanto, contemplar esta reliquia del Santo Cáliz es contemplar y amar a la Eucaristía. Podemos considerar el Santo Cáliz como una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Y Valencia tiene el privilegio y la obligación moral de custodiar esta copa. Por eso cada vez es más conocida Valencia como Valencia, la ciudad del Santo Cáliz. Estamos celebrando el tercer año jubilar del Santo Cáliz. El año pasado celebramos el año ordinario de la Esperanza y nuestro arzobispo don Enrique ha querido que este tercer año jubilar del Cáliz tenga este adjetivo: cáliz de esperanza, porque todos los que nos alimentamos del cáliz, todos los que comemos el cuerpo de Cristo y su sangre, estamos invitados a ser testigos de esperanza en medio de un mundo donde hay guerras, violencia, jaleos, divisiones. Donde hay un cristiano, tiene que aparecer un hombre o una mujer con esta bandera de esperanza, de optimismo, de renovación, de diálogo. Por eso qué importante es que nos tomemos en serio nuestra vida cristiana para poder transformar este mundo.